Vamos a aprender el día de hoy lo que es la CLI y vamos a hacer una comparativa entre el Angular clásico y el Angular moderno. Recuerden que este curso está enfocado en el Angular 17, ¿ok? Sin embargo, también tienen que aprender el Angular clásico, la forma en que se trabajaba anteriormente. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Así que empecemos, señoras y señores. Angular CLI. Cuando nosotros hicimos una breve introducción, recuerdan en la primera clase, vimos que Angular te ofrece muchas cosas para poder desarrollar aplicaciones de una manera rápida y sencilla. Una de sus grandes virtudes es que Angular tiene una CLI, es decir, un command line, una línea de comandos en las cuales tú vas a poder crear cosas. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, las que ustedes pueden ver acá. Para nosotros poder crear proyectos, vamos a ejecutar el comando ng-new y luego vas a poner el nombre de tu proyecto. Además, todos los comandos de la CLI de Angular te permiten agregar opciones y existen muchas. Hay muchas opciones para que tú puedas configurar la opción que estás escogiendo de la CLI. Más adelante les voy a mostrar la página, también les voy a compartir un recurso de los comandos básicos o los que se usan comúnmente, así que pues estén atentos. Es obvio y cabe recalcar que si vas a utilizar los comandos ng significa que ya has instalado el Angular CLI dentro de tu Node.js, ¿verdad? Es uno de los primeros requisitos que vimos en las primeras clases. Necesitas Node.js y dentro del Node.js necesitas tener instalada la CLI de manera global en tu sistema operativo. Si no lo tienes, no olvides hacerlo. De lo contrario, estos comandos que vamos a ver el día de hoy no te van a funcionar. Ok, dicho esto, vamos a crear nuestro primer proyecto y vamos a hacerlo ejecutando el comando ng-new, el nombre del proyecto y si quieres usas algunas de las opciones. Una de las opciones, por ejemplo, es ni bien vas creando el proyecto, puedes definir qué hoja de estilo vas a utilizar. Por defecto, Angular trabaja con 4 tipos de herramientas de estilos: SCSS, LESS, Stylus y Sass. ¿Vale? Yo acostumbro trabajar con SCSS y es lo que también les voy a enseñar a nivel de metodologías de cómo se trabaja. Pero también queda en ustedes ir practicando el tema de la maquetación, el trabajo de CSS. Es muy importante. Te podría decir que la mayor labor es en el tema de la maquetación, porque tienes que hacer aplicaciones responsive, tienes que mover cosas en determinada resolución y ahí es donde se invierte más tiempo. Entonces ve practicando tu CSS, ¿ok? Yo te voy a enseñar las metodologías que solicita el mercado para que puedas trabajar. Ahora, en el caso que tú no quieras poner una opción y simplemente intentas crear un proyecto con solo el comando ng-new, acá, perdón, es la N, me he equivocado, pero ng-new, ¿ok? Cuando tú intentas crear un proyecto con ng-new, la CLI te mostrará opciones para configurar el proyecto. Y también tienes que tener en cuenta que a partir de la versión 17, los proyectos generados con la CLI son por defecto standalone. ¿Ok? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. El tema de los standalone, el concepto de los standalone, viene a partir de la versión 14, pero en la versión 14 no era por defecto aún. Solo en la versión 17 y en adelante, todos los proyectos ahora van a ser creados bajo ese enfoque, el enfoque standalone, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Si tú estás trabajando con una versión inferior, por defecto se va a trabajar con el enfoque clásico, el enfoque de los módulos. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir comparando para que ustedes puedan trabajar. Entonces vamos a crear nuestro primer proyecto de Angular. Y yo por acá tengo una carpeta llamada ejemplos. Y ahí dentro voy a crear mi proyecto de Angular. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Simplemente dentro de la carpeta donde yo quiero crear mi proyecto, voy a abrir una terminal. Yo ya la tengo ahí abierta. Fíjense, estoy dentro de la carpeta de ejemplos.
Y ahí vas a ejecutar el comando ng new. Ahí está. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, demo-angular. Simplemente es eso, ng new demo angular. Y no le voy a pasar nada, ¿ok? No le voy a pasar ninguna opción. Le vamos a dar enter. Y luego lo que debería de pasar es que se me empieza a mostrar un cuestionario de cómo es que yo deseo crear mi proyecto. Estoy utilizando en estos momentos la versión 17 de la CLI y por ende debería lanzarme las opciones en base a esa versión. Y acá están las opciones. Miren, chicos. Esto es lo que le estaba comentando hace un momento. Angular, por defecto, trabaja con estas herramientas. El clásico de toda la vida, CSS nativo. Y si quieres trabajar con algún preprocesador de CSS, vas a utilizar SCSS o SAS o LESS. Son los mayores preprocesadores que existen en el mercado y son los más utilizados. Y acá ya es cuestión de gustos y cómo es que tú te sientes mejor. En mi caso, yo acostumbro trabajar con SCSS por todas las ventajas que me da al momento de realizar el código con CSS. Entonces simplemente acá tienes que seleccionar. Te vas a mover entre las opciones y escoges uno, ¿no? Yo voy a escoger SCSS, le voy a dar enter. Y acá miren esta pregunta, chicos. Esto es algo que solamente existe en la versión 17. ¿Ok? Ojo ahí. Solamente existe en la versión 17 y te pregunta, ¿deseas habilitar el server-side rendering y la generación de contenido estático de manera predeterminada? ¿Sí o no? Y acá quiero que hagan memoria aquellos que estuvieron en la primera clase cuando vimos las nuevas características de Angular, ¿ok? Una de ellas es que el tema del server-side rendering es mucho más rápido y se refiere a poder servir aplicaciones Angular desde el lado del servidor. ¿Y para qué te sirve eso? Dirás tú. En Angular, gracias por la suscripción ahí, muchas gracias. British Pop, vamos ahí. Hola, JD. Hola, gracias por estar acá. Gracias a todos los que se están conectando. Muy buenas noches. Vale, les mencionaba que una de las características de Angular 17 es la mejora considerable del tema del server-side rendering a través de Hydration, ¿okay? Que es una nueva característica para servir aplicaciones frontend desde el servidor. Y ahora en la versión 17 te da esta opción y te pregunta si es que tú quieres tenerlo por defecto ya habilitado. ¿Qué significa esto? Significa que si tu proyecto está destinado a que más adelante se vuelva tipo server-side rendering, no vas a tener que hacer muchos cambios, ya que lo estás habilitando de manera predeterminada ni bien creas el proyecto. Y eso es genial. ¿Y para qué sirve? Sirve, por ejemplo, para el tema de lo que es el reconocimiento de las metaetiquetas que hace el browser y pueda hacer visible tu web, el famoso SEO. El SEO no es nada más que el tema del posicionamiento y Angular, como es una aplicación SPA, como que no se lleva muy bien con eso. Hay ciertas técnicas sí, pero no es tan eficiente como servir todas las etiquetas que necesita el navegador y pueda posicionar tu página desde el servidor. Entonces, si tu enfoque es que quieres crear una página web con Angular y quieres que se posicione, quieres aprovechar al máximo el tema del SEO, entonces sí te recomiendo que actives esta opción, que actives el server-side rendering. En mi caso, yo no lo necesito porque simplemente voy a utilizar la aplicación Angular para que pues podamos hacer el tutorial. Pero ya sabes que existe esta opción. Y ojo, esta opción solamente está disponible a partir de la versión 17. En las versiones inferiores esta opción no existe, ¿ok? Recuerden que el tema del server-side rendering con Hydration está habilitada a partir de la versión 17 porque ya es oficial, ya es parte del core, es por default. Ok, Razer Deathway dice, te tengo de fondo mientras programo. Gracias por tu labor, Jimmy. Gracias, no, gracias a ti por estar acá y espero poder enseñarte algo y puedas mejorar, ¿no? Vale, entonces vamos a decirle que no. Le voy a decir que no, le das un enter y mira lo que va a hacer la CLI por ti.
La CLI te va a crear ya toda una estructura de carpetas y archivos para que tú simplemente luego te dediques a desarrollar. Eso es genial. Ya no tienes que tú estar creando uno por uno, a diferencia de otras librerías o frameworks de JavaScript. Por ejemplo, en el caso de React, es solamente una librería. Para que tú puedas crear un proyecto haciendo alusión a algo que sí puede hacer Angular, es decir, crearte toda una estructura de carpetas, necesitas de una herramienta externa para que pueda hacer eso. O simplemente hacer la distribución de las carpetas y archivos a mano. Pero Angular ya lo hace por ti. A esto se le conoce como Template Project. Es un cascarón del proyecto, donde te da todos los archivos y todo lo que se necesita para poder inicializar tu proyecto. Y eso no es todo. No solamente te crea el tema de los archivos y la carpeta, sino que va a ejecutar el comando npm install para que todas las dependencias que necesitas para trabajar en un proyecto de Angular se instalen de manera inmediata. En estos momentos se está instalando los paquetes, es decir, las librerías del proyecto. Y eso es genial, tú ya no tienes que hacer casi nada. Ahora, nosotros simplemente, ¿qué tendríamos que hacer? Ver la estructura, intentar levantar el proyecto y empezar a codificar. Esta es una de las cosas geniales que a mí me encanta de Angular. Entonces, yo lo voy a detener porque si no se va a consumir, me voy a lajear acá en el stream, ¿ok? Pero yo ya tengo algo preparado para ustedes y es esto que está acá y se los voy a mostrar. Acá yo tengo ya un proyecto creado que se llama Curso Angular 17 y es con el que vamos a trabajar. Y es este proyecto que está acá, chicos. Miren, cuando termina de realizar todo el npm install, lo que va a hacer es crearte un archivo, perdón, una carpeta llamada NodeModule. Y dentro de esa carpeta van a estar instaladas todas las librerías y sus dependencias para que tú puedas trabajar todo directamente ahí. Race de Web dice: yo soy un apestado de Vue, lo siento, te he fallado. No hay problema. Es más, Vue tiene mucha similitud con algunas cosas de Angular, así que te vas a familiarizar muy rápido. Javier dice: ¿no venía ya con Vite? Sí, la versión 17 ya viene con Vite 10, por defecto. Ahorita, en estos momentos, estamos trabajando con Vite. Ahora, si te refieres o te has confundido tal vez por el tema del server-side rendering, esa es otra cosa. El server-side rendering es otra tecnología para poder adoptarla también en tu proyecto de Angular. El tema de Vite más Vue van a aportarte a ti, te van a ayudar en el proceso de transpilación y en el proceso de la minificación de archivos, y eso ya es predeterminado. O sea, Webpack acá ya no existe, es full Vite.js, ¿vale? No se confundan, chicos, no se confundan. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer proyecto. Y luego, ¿qué cosas más podemos hacer? Vayamos a nuestra PPT. Ya creamos nuestro primer proyecto, todo genial. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Una vez que tú creaste tu proyecto, ahora, ¿qué toca hacer? Pues toca levantarlo, ¿no? ¿Quieres probar tu proyecto? Entonces, para ejecutar un proyecto, necesitas ejecutar el comando ng-serve. ng-serve y el nombre del proyecto. Y también tiene opciones, ¿vale? Y acá hay algo que me gusta también de la CLI de Angular, es que te da abreviaturas. Cuando nosotros creamos un proyecto, puedes escribir directamente ng-new o simplemente ng-n. Ese n, la CLI lo va a interpretar como new y lo creas. En el caso para levantar nuestra aplicación, puedes escribir directamente ng-serve o simplemente ng-s y se acabó. Y vas a poder seguir levantando tu proyecto sin problemas. Algo que sí tienes que tener en cuenta es que para ejecutar el proyecto debes estar dentro de la carpeta. Entras a la carpeta donde están todos tus archivos y ahí ejecutas el comando ng-serve. Si no, no se va a poder levantar. RaceDeadWeb dice: oye, el otro día tuve una discusión con mi jefe y es que creo que es un antipatrón hacer un base service con genéricos para consumir APIs. Soy partidario de crear un archivo por recurso. ¿Qué dices tú al respecto? Eso pasa en Nux, pero vamos, las bases son las mismas siempre. No lo consideraría un antipatrón siempre y cuando tenga un fin de que sea de utilidad. A veces la sobreautomatización, la sobreingeniería, lo que yo llamo,
Va a darle más verbosidad y más complejidad a tu proyecto cuando realmente no lo necesitas. Pero si ese base service que estás creando realmente ayuda a varios, o sea, ayuda al desarrollo, entonces está bien. De no ser así, es que simplemente lo estás haciendo porque quieres aplicarlo y no aporta en nada, entonces creo que sí estaría de más aplicarlo. O sea, yo no considero que es un antipatrón, todo tiene su necesidad. Si fuese un antipatrón, entonces ni siquiera debería de existir. Todo depende de qué, o sea, para qué lo estás utilizando, cómo lo estás utilizando, ¿no? Que bueno, evalúalo y verifica si realmente va a aportar bastante al proyecto, entonces sigue con eso. Ya si tu jefe te dice que no, pues ya donde manda capitán no manda marinero. Así que, caballeros, me ha tocado pasar ese tipo de cosas. Bueno, vamos a levantar nuestro proyecto, chicos. ¿Qué les parece? Entonces venimos por acá. Voy a ejecutar acá el comando ng-s. Miren que yo estoy utilizando la abreviación ng-s y le voy a dar enter. Y acá esto está utilizando lo que es bit 10 más sbuild. ¿Cómo lo puedo saber? Te vas a ir a este archivo llamado AngularJSON. Y ese archivo AngularJSON va a tener una sección llamada Builder. Acá está. Y ese Builder va a tener esta opción de acá. Y acá básicamente lo que está usando es la paquetería con la cual va a hacer toda la transpilación del proyecto. Y cuando tú ves el tema de application, o sea, el nombre application significa que está utilizando sbuild más bit10. He entrado más en detalle en un video donde exploro todas las nuevas características de Angular 17. Puedes entrar ahí porque no solamente existe el application, también existe el browser. El browser sbuild también existe. Pero todo esto se utilizaban en versiones anteriores. Ahora, a partir de la versión 17, se trabaja de frente con application. Ese application significa que vas a utilizar tanto para la transpilación como para el ng server de la manera local sbuild más bit10, ¿vale? Tengan en cuenta eso. Ok, vamos a ver si esto ya levantó. Ajá, ahí está. Lo ha levantado en el puerto localhost 4200. Vamos a abrir acá el localhost 4200. Y ahí está, chicos, miren. Listo. Entonces, esto es lo que el template, ¿no? Que te da por defecto, pero ya está levantado. Entonces, ya creaste un proyecto de Angular. Vieron que es sencillo, ¿verdad? En GNU, creas, instalas solo y luego, ¿tú qué vas a hacer? Pues nada, simplemente lo levantas con el NGS y se acabó. Genial. Super cool. Ahora, ¿qué más podemos hacer con la CLI, señoras y señores? ¿Qué más se puede hacer? Con la CLI también vamos a empezar a generar elementos de Angular. Y para generar elementos de Angular, la sintaxis es la siguiente. La palabra ng nuevamente y luego pones generate, generar. O simplemente su abreviación, la G de generate. Yo voy a utilizar bastante las abreviaciones, así que sepan que la G es de generate, ¿ok? Y este generate lo que acepta es un schematic. ¿Qué es un schematic? Un schematic no es nada más que un bloque de código, ¿ok? La cual va a servir para poder crear archivos, código o algún otro tipo de elemento, pero de manera dinámica. Es como un comando interno para poder crear cosas nada más. Entre esos schematics, Angular los utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero crear un componente, voy a escribir el comando ng generate component. Component es el schematic. Y ese schematic me va a pedir un nombre para ese componente, es decir, cómo lo voy a llamar. Lo mismo para los otros tipos de elementos. Si quiero crear un servicio, si quiero crear un interceptor, una directiva, etcétera, etcétera. Todos los elementos de Angular siempre van a crearse de esta manera. ng-generate y el elemento que vas a crear. Que por detrás es un schematic, pero el nombre va acorde al elemento de Angular que necesitas. Y eso es genial. Y por acá te estoy dejando también las abreviaturas, ¿ok? Por si quieres utilizarlo, ¿no? Y acá tenemos un pequeño ejemplo. Miren, supongamos que quieres crear un componente que se llame login page. Simplemente escribes ng-generate component logi-page y puedes utilizar alguno de los atributos. Por ejemplo, puedo utilizar el atributo --standalone.
todos los atributos o todas las opciones, perdón, en los comandos de Angular CLI son con doble guión, ¿vale? Y acá tengo su abreviación y por acá tengo otro ejemplo, en este caso con un service que se va a llamar login y estoy utilizando otra opción que se llama skip test, que básicamente es crea este servicio pero sin su archivo de pruebas unitarias. ¿Okay? Y acá está su contraparte. Entonces con la Angular de CLI podemos hacer muchas cosas y lo vamos a utilizar siempre. Luis pregunta, hola Jimmy, estoy utilizando Angular 17 con Bit, pero me estoy dando cuenta de que hay puntos que no llega a recopilar cuando se hacen cambios, en especial cuando es SCSS. En Angular 17 es la... Ah, ya. El tema de la recopilación. Sí, me ha pasado. Me ha pasado. Gracias por la suscripción. Ahí, Luis, en ese caso, cuando veas eso, por ahora no tienes de otra que volverlo a detener y volverlo a ejecutar. Esto ya ha sido reportado en el GitHub de Angular y hay una fuerte discusión sobre eso, donde incluso ya hay gente muy hardcore que está diciendo, para eso mejor déjame con Webpack. Pero ya se está revisando. Y creo que la semana que viene van a lanzar un nuevo fix, una nueva versión de la versión 17, creo que va a ser la 07, la 08, más no recuerdo, donde se va a arreglar eso. Pero esto ya pasó hace una semana y media. Así que pues, no, o sea, no eres el único. A mí también me está pasando. Ok, ¿qué más podemos hacer con la Angular CLI? Además de crear un proyecto, levantarlo y crear cosas, algo muy importante es pues hacer el build del proyecto, ¿verdad? Es decir, ya el compilado final, la transpilación final, para que puedas subirlo a tu servidor, ya sea un servidor local o en la nube como Azure o AWS. Y para ello vas a utilizar el comando ngbuild. Ngbuild y el nombre del proyecto, ¿no? Pero lo más factible es que entres a la carpeta donde está tu proyecto y ejecutas el comando ngbuild. Y luego también tiene su abreviación, simplemente ngb, ¿no? Y se acabó. Ahora, ojo acá. A partir de la versión 14 en adelante, el comando ngbuild ya viene por defecto por producción. En realidad todo corre a nivel de producción. Es decir, la compilación, tanto el trabajo que hace localmente como el compilado final, se ejecuta bajo producción. Solamente cambia unas cuantas cosas cuando trabajas de manera local. Pero lo demás está totalmente optimizado para que ya pase a producción tu proyecto. Genial, entonces ya sabes, el comando es simplemente ngbuild. Y por ahí, más adelante vamos a hablar sobre un tema llamado environment. Tú puedes hacer el compilado de tu proyecto mediante un archivo de environment y va a coger toda esa configuración. Y también puedes levantar tu proyecto mediante un archivo environment. Esto es un tema un poco controversial, porque antes existía una carpeta environment en la CLI, es decir, en el template project que te creaba el Angular CLI, pero ahora ya no existe. ¿Por qué lo quitó? Eso lo vamos a ver en su debido momento. Lo hice, ¿por qué desde el 14 eliminaron los environments y hay que crearlo manualmente o hay otra forma? Existe un comando que se llama ng-generate environment para crearte tu carpeta de environment. El por qué lo quitaron, vamos a verlo en su debido momento. Es un tema controversial y no quiero confundirlos ahora. Pero es más que nada por un tema de sentido común. Vamos a ver en su momento. Pero si tú quieres tener estas carpetas de environment, ejecuta el comando ng-generate environment. Y ese comando lo que va a hacer es crearte las carpetas, los archivos y modificar tu archivo AngularJSON por ti. Ok, entonces estos son los que van a ver. Kevin Dávila, buena. El gran Kevin Dávila está presente. Mande su saludo, gente. Ahora, Kevin, ahí tú me confirmas cuántos han podido ya acceder al descuento que hemos hecho en la transmisión anterior. La lancé, no sé cuántos habrán consumido. Imagino que tú sí puedes ver eso. Han aprovechado el cupón. Carmen pregunta, ¿cuál fue lo más complejo al aprender Angular? Estoy aprendiendo haciendo un CRUD. Lo más complejo para mí en su momento fue los módulos y RxJS. Kevin dice, van dos, gracias gente. Ya con esos dos te compras tu pollito, Kevin. Vale, continuemos. ¿Quieres saber más sobre la CLI? Pues te puedes ir al angular.io y vas a encontrar todo un apartado de
las cosas que puedes utilizar con la CLI. Y también te voy a dejar esto por acá. Bien, chicos, yo les tengo preparado esto. Esto es un pequeño PDF con todos los comandos básicos que hemos visto. Todos están acá. Y tiene un enlace que simplemente le tienes que dar clic a este título y te va a llevar a esta página. Y ahí vas a poder indagar más sobre qué otras cosas puedes hacer con la CLI, con la CLI. Y puedes ver las opciones y todo. Así que pues nada, van ahí. Aquellos que ya están siguiendo los recursos de las clases anteriores, está en el mismo Drive. Vas a encontrar una carpeta que dice clase 4 y va a estar ahí, ¿ok? Ahí va a estar el archivo. Y simplemente lo descargas y lo utilizas. Ya ustedes vean, yo les dejo los recursos. Pero ahí está. Y ahora sí, acá viene lo chido. Ya creaste tu proyecto, sabes el tema de la CLI, te he dejado comandos, ahora depende de ti practicarlos. Pero acá viene la controversia. Vamos a hacer un versus entre el Angular moderno y el Angular clásico. Nosotros tenemos que ser conscientes de algo. Que la revolución de Angular ha empezado a partir de la versión 14. De la versión 14 en adelante, Angular ha dado un paso exponencial en cuanto a mejoras y performance en su framework, en todo su ecosistema. Y a partir de la versión 13 hacia abajo se mantiene lo que es el tema del Angular clásico. En la versión 14, ¿qué cosas se introdujo? Se introdujo el tema de Standalone APIs, el tema de la granularidad, temas de server-side rendering, empezamos a experimentar con SBuild, empezamos a experimentar con otras librerías que ayudan a hacer la minificación, por ejemplo, de los archivos de CSS, se introdujeron temas de stylus inline y offline, un montón de cosas. Y el performance y la curva de aprendizaje fue mejorando considerablemente hasta llegar a esta versión 17, donde básicamente la curvatura de aprendizaje se ha reducido considerablemente. Pero sin embargo, en la versión 13 hacia abajo es donde vienen las cosas, ¿no? Ahí todavía la gente sigue luchando en cómo es que tiene que aprender a desarrollar con Angular. Pero primero vamos a hacer una comparativa, ¿vale? Menos archivos, menos estrés. Fíjese acá, chicos. Acá tenemos una comparativa de qué cosa te generaba la CLI de Angular en la versión 13 y qué es lo que te genera ahora a partir de la versión 17. Si se pueden ver, o sea, si se pueden fijar, mejor dicho, van a notar que hay archivos que ya no existen, que ya no forman parte del template project actual. Por ejemplo, ya no existe lo que es Karma, ya no existe lo que es el Polyfill, ya no existe el tema del browser lead, etcétera, etcétera. Se han reducido muchas cosas porque ahora Angular, además de realizar esas mejoras, lo que está haciendo es seguir la tendencia del desarrollo moderno, en base a la tecnología también. Porque hoy en día los browsers ya están dejando de dar soporte a aplicaciones antiguas. Entonces Angular también va por eso. Es decir, básicamente todos los browsers, porque casi todos se basan en Chromium. Y se sigue siguiendo esa tendencia, se han dejado de lado muchos archivos que servían básicamente para dar soporte a determinada versión de browser. Algunos seguro han sufrido con el famoso Explorer, ¿no? Explorer 10 y todo ello. Pero ya eso ya es cosa del pasado. Hoy en día la tendencia es utilizar lo nuevo y actual, ¿verdad? Se han quitado muchas cosas debido a eso. Y eso es genial. Entonces se han reducido los archivos. Por ende, como se han reducido los archivos, se han quitado un montón de funcionalidades que antes se hacían. Y ahora se trabaja con las nuevas versiones de SmartScript. Entonces todo eso ha mejorado considerablemente el tamaño del bundle. El Polyfill, sí, Polyfill. Existía, ¿no? Creabas dos versiones distintas de tu proyecto para que sea compatible con los otros navegadores, pero eso ya dejó de existir y es la tendencia, ¿no? Y eso también obliga a las empresas a que vayan a migrar a una versión compatible, una versión, por así decirla, justa y necesaria para que su aplicación no demore tanto en migrar. Imagínate, pues, pasar una versión 5, 8 de Angular a la versión 17 de frente, no es un dolor de cabeza.
A lo mucho irán pasando a la versión 12, ¿no? A la 10, así. Si no, estos se van a demorar un año en poder migrar toda su aplicación. Así que pues nada, esta es una de las grandes mejoras respecto al tema de los archivos. Y ahora yo les voy a mostrar lo siguiente. Acá en el proyecto que acabamos de levantar, vamos a explorar los archivos que están acá. ¿Para qué sirve todas estas cosas? ¿Qué cosa tiene de especial? Cuando tú creas un proyecto de Angular, lo primordial es esta sección de acá. Hay varios archivos principales y vamos a ver todos ellos. El primero es este, señores, el package.json. ¿Recuerdan cuando nosotros trabajamos con nuestro proyecto de TypeScript? También había un package.json, ¿verdad? Y habíamos visto esta sección de acá, dependencies. ¿Para qué sirve esta sección? Para ahí definir las librerías que nuestra aplicación va a utilizar, pero solamente sirve para el proceso de desarrollo. Entonces, todas ellas van acá. Por ejemplo, TypeScript. Ahí está. Luego, aquellas librerías que sí tienen que estar sí o sí como parte de la transpilación final van a ir en la sección de dependencies. Ahí, siempre. Cuando tú instales, voy a detener acá. Cuando tú instales una librería, lo que siempre vas a hacer es ejecutar el comando npm i, ¿no? O install, y luego el nombre de la librería. Supongamos que quieres instalar una librería que se llame demo. Tú le das enter, tal cual lo has puesto así, lo que va a pasar es que va a agregar esa librería en la sección de dependencias. Ese es su funcionamiento por defecto. Pero si tú sabes que esa librería solamente se va a utilizar para la sección de desarrollo, es decir, el dependencies, vas a utilizar el siguiente comando, npmi -d mayúscula y el nombre de la librería. Eso lo que va a hacer es, fuera de instalar la librería, lo va a adicionar acá en la sección de dependencies, ¿ok? Así que ojo acá. Y esta es una de las cosas que yo hacía por inercia cuando era novato. Para mí todo era npmi, npmi, npmi. Y al final, cuando salía el compilado final, el transpilado final, era súper enorme porque me estaba llevando todas las cosas que solamente necesitaba para desarrollo. Y eso, pues imagínate, mi página era súper lenta. Luis pregunta, el -- save, ¿para qué funciona? Ah, eso se utilizaba antiguamente. Antiguamente, estoy hablándote de la versión 4, la versión 7, 8. Antiguamente, si tú no ponías el -- save, no se guardaba los cambios y no se guardaba la dependencia. O sea, si tú instalabas nada más así, lo tenías en ese momento, cerrabas tu Visual Studio Code, volvías a abrir y ya esa librería que habías instalado ya no está, desapareció. Era como una confirmación de que sí, confirmo que voy a utilizar esta librería. Pero hoy en día ya no se usa, ya no es necesario. Y tiene sentido porque se supone que estás instalando algo que realmente quieres utilizar. Y si no, simplemente la desinstalas y se acabó. Entonces, esto es uno de los archivos principales. Luego, en nuestro archivo package.json vas a encontrar una sección llamada scripts. ¿Qué cosa va acá? En este script, valga la redundancia, vas a poner nombres de comandos que se van a ejecutar con el comando npm, ¿vale? Por ejemplo, yo he ejecutado el proyecto, ¿verdad? Ejecutando ng server, ¿verdad? Pero fíjese acá, acá también se está ejecutando ese comando, ng server. Entonces, para hacer lo mismo, pero ejecutando un script, yo voy a agarrar el comando npm run y luego voy a escribir el nombre del script. ¿Cómo se llama? Se llama start. Ok, start. Le doy enter. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar el comando interno que tiene, que es ng server. Y ahí está, miren. Genial. Eso es lo que hace esta sección de script. Y te preguntarás, pero estoy escribiendo un código más largo. Sí, pero esto sirve bastante, por ejemplo, cuando entras en un entorno de producción, en temas de DevOps. En temas de DevOps se trabaja con otras tecnologías como por ejemplo SonarQube, Jenkins, tal vez alguna otra tecnología de Microsoft, etcétera. Pero lo que se hace es que básicamente tú subes tus cambios y quien se encarga de hacer el tema del compilado, ejecutar los test de tu proyecto, pasar el coverage, es otra tecnología que es más que nada tecnología de DevOps, y utilizan estos scripts para poder hacer el build, el test, el watch y otras cosas más, pero ejecutan este comando que está acá.
Porque si no tiene esto, lo que estarías haciendo es obligar a que se instale el Angular CLI en el entorno de DevOps, pero eso haría más pesada toda esa fase. Entonces lo que hace es simplemente ejecutar este comando que ya está interno dentro del proyecto. Acá miren, cuando ustedes tengan experiencia en entorno de DevOps, van a ver que van a ejecutar esto. Luis dice, también se usa para frases, comandos de los diferentes ambientes. Sí, también. Este usa para varias cosas. También puedes utilizarlo para abreviar algún comando de alguna librería que tengas interna, ¿no? Que sea súper enorme, entonces mejor le haces una abreviatura a través de un script y ya está. Fuera de ello, en un script de package.json también puedes combinar diferentes comandos. Combinas los comandos y lo ejecutas a través de un script. Hay muchos utilitarios que vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Otro archivo importante es el AngularJSON. El AngularJSON es básicamente donde tú indicas todo lo que se va a necesitar para el proceso de transpilación, para el proceso de compilado. Y acá para mí es factible hablar por un tema de compilación, ¿ok? En general, porque no solamente vas a transpilar, sino que también vas a involucrar otro tipo de archivos. Y en Angular está bien hablar el tema de compilación, entre comillas, de manera coloquial. Porque como dije, no solamente vas a transpilar TypeScript, también vas a tratar otro tipo de archivos, HTML, CSS, archivos JSON, archivos de texto, fuentes, videos, etcétera, etcétera. En el frontend trabajamos con un montón de archivos. Entonces, son muchas tecnologías involucradas que hacen todo ese proceso. Entonces, todo ese proceso lo vamos a llamar compilación. En Angular sí es factible llamarlo así tal cual, ¿no? Y todas esas opciones de compilación, quien lo define es esta sección de acá, el AngularJSON, ¿ok? Vas a tener una opción llamada Architect, Build, y ahí vas a escoger qué compilador va a encargarse de hacer todo ese trabajo que he mencionado hace un momento en tu aplicación de Angular. Si tú utilizas Application, significa que vas a utilizar BDS más Build para que haga todo el trabajo. Pero también existen otras opciones. Uno que se llama Browser, si mal no recuerdo. El otro se llama Browser Build. Y así, hay varios. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, con Webpack, entonces acá ya tendrías que utilizar simplemente Browser. Y el cambiar eso significa que tienes que cambiar otros atributos que están por acá. Pues eso lo tengo en un video detallado donde veo las nuevas características. Se llama Angular Revolution. Les invito a que vayan ahí a revisar esa parte donde explico cada una de esas cosas. Pero a partir de la versión 17 de Angular, nosotros trabajamos con Bit más Build. ¿Ok? Entonces, este builder indica la tecnología que vas a utilizar para compilar. Luego por acá en la sección de Option vas a indicar la carpeta de salida, es decir, donde se va a poner todo el tema del compilado. El archivo index.html, que es donde se va a hacer todo el redireccionamiento, porque vamos a trabajar con aplicaciones SPA. Y acá vamos a decir cuál es el archivo de arranque de tu aplicación Angular. Vamos a ver en un momento todo ese tema. Y así, hay un montón de cosas que se pueden configurar. Estos dos archivos son los más importantes. Luego por acá pues tienes ya el esqueleto, que es una carpeta source, una carpeta app, una carpeta de access, el archivo index.html, un archivo main que vamos a ver de qué trata, etcétera, etcétera. Y cuando tú compilas tu proyecto de Angular o cuando simplemente lo ejecutas con el ngServer, habrás notado que se me ha agregado esta carpeta de acá, una carpeta llamada .angular. ¿Para qué sirve esa carpeta? Sirve para poder tener en caché todo el compilado que se hace para poder servir en localhost tu proyecto. De tal manera de que si tú cambias algo, simplemente se cambie en ese archivo. Antes de que exista esto, y esto está disponible solamente a partir de la versión 13 de Angular, antes de que exista este tema del caché, lo que hacía Angular era, por un cambio, volver a compilar todos los archivos y volver a levantarlo. Pero ahora simplemente va a ejecutar el cambio en el archivo donde se ha producido dicho cambio. Esa es la diferencia. Bueno, esos son los archivos principales. Vamos a ir viendo algunos de ellos más a detalle mientras vamos transcurriendo, ¿ok? Pero ya saben, chicos, algo que tenga que configurar respecto a la compilación de proyectos siempre en el AngularJSON. Temas de librerías y temas de script para ejecutar comandos en el package.json. Genial. Y ahora sí, ¿cómo inicia un proyecto en Angular? Gente que ya sabe de Angular. ¿Cómo inicia un proyecto en Angular? ¿Qué archivos están involucrados? ngCreate,
No. ¿Cómo inicia un proyecto? Es decir, hago el ng server, pero ese ng server, ¿qué hace? ¿Cómo es que se ejecuta? ¿Alguien sabe? ¿Os han puesto a pensar eso? Esto es una pregunta para un nivel senior o architect, ¿vale? Esta es una pregunta para nivel senior o architect que deberían de saber. En Angular existe el concepto de ciclos de vida, ¿verdad? Pero esos ciclos de vida está enfocado a los componentes. Pero también hay otro concepto llamado ciclo de vida, pero del proyecto, que básicamente es cómo se inicializa tu proyecto, qué archivos se involucran para que esto pueda funcionar. Y es lo siguiente, muchachos, miren. En un proyecto basado en módulos están involucrados los siguientes archivos: un componente, que es un archivo, un módulo y otro archivo llamado main.ts, donde vas a encontrar esta función. Esta función se llama Platform Browser Dynamic, que dentro básicamente es el que va a indicar todo el arranque, es decir, va a empezar de abajo hacia arriba. Ese archivo main.ts, este archivo main.ts que ven acá, chicos, ese archivo es el archivo de arranque de tu proyecto de Angular. ¿Y dónde está especificado ese archivo? Acá en el Angular JSON. Vamos a abrir nuestro Angular JSON. Parece que he abierto otro, creo. Este de acá. Acá en el Angular JSON vas a encontrar esta sección de acá. Browser. Main.ts. Ese archivo main.ts es el archivo de arranque de tu aplicación. En un enfoque basado en módulos, primero, ¿qué cosa va a haber dentro de ese archivo main.ts? Va a existir una función llamada Platform Browser Dynamic. Y esta función es una función asíncrona. Por detrás lo que va a hacer es que pedirte un módulo a través de la función Bootstrap Module. Y lo que tienes que pasarle pues es un módulo, ¿verdad? Y ahí entra el famoso Add Module. Y acá está. Y ese Add Module, que viene a ser el módulo raíz de la aplicación, tú tienes que especificar qué componente vas a renderizar a través del Bootstrap. Y en el Bootstrap tú defines el componente que se va a renderizar. Entonces son básicamente 3 archivos involucrados. Y eso es lo que tienes que entender. Esto es en un enfoque basado en módulos, ¿vale? Pero si nos vamos a un enfoque basado en standalone, simplemente necesitas un componente de tipo standalone y utilizar dentro del archivo main.ts la nueva función llamada Bootstrap Application. ¿Y qué cosa tienes que pasarle ahí? Simplemente el componente y se acabó. Nada más. Ya no tienes que memorizarte, no tienes que aprender qué es la opción Bootstrap de la module, que es un módulo. No, simplemente tú dices, ok, quiero que inicie mi aplicación y quiero que renderice este componente de arranque, y desde ahí van a ramificarse todos y se acabó. Eso es la gran diferencia, y es así como funciona un proyecto. No es que ejecutas el ng server y ya está, sino que hay ciertos archivos de configuración que están ahí, son parte de tu template project. Y es una pregunta, vuelvo y repito, es una pregunta para un perfil senior a architect. Si tú no sabes eso, te van a mochar. Porque si no sabes cómo funciona una aplicación Angular, cómo empieza a renderizarse, ¿cómo te van a dar ese sueldo? ¿Me entiendes? Entonces ya saben, chicos, les voy advirtiendo. Entonces, por acá, yo también les tengo preparado un proyecto hecho en la versión 13 de Angular. Miren, chicos, es lo mismo que hemos visto en un proyecto de Angular 17, pero ya saben la diferencia, que hay un montón de archivos adicionales en el caso de un proyecto basado en módulos. A partir de la versión 13 de Angular tienes esto, miren, Platform Browser Dynamic, el Bootstrap Module, y este Bootstrap Module, ¿a dónde se va? Se va acá, al Add Module, y dentro del Add Module lo que vas a hacer es establecer en este apartado, en esta sección de Bootstrap, qué componente va a renderizarse. ¿Cuál es el componente ready? Es el Add Component. Ahí está. Y por ahí preguntan, ¿qué pasó con el comando Enable Prod Mode? Acá está. Pero esto solamente servía a partir de versiones inferiores, ¿no? De la 13 creo que hasta la 14 todavía se sigue utilizando esto. Pero esto ya no se utiliza a partir desde que se eliminó el tema de los environments. Esto chicos, parecerá tonto, pero los environments solamente existen por esto. Es decir, no tenían una manera adecuada de saber si están en producción o si están en proceso de desarrollo. Y lo que hacían era crearte estos archivitos
y por defecto ponerte esto. Esto ya venía por defecto, production false y production true. Y tú tenías que ponerlo sí o sí. Si tú lo eliminabas, es decir, si tú quitabas eso, ese production te va a lanzar este error. Te lanzaba este error. Entonces, en ese momento esto existió, es decir, el tema de estos archivos environment existió simplemente porque necesitaban una forma de saber si están compilando el proyecto en producción o en modo de desarrollo. Simplemente por eso. Pero a partir de que se hicieron nuevas mejoras y aparecieron nuevas tecnologías, eso ya fue innecesario. Y es por eso que se eliminó todo ello. Y como se eliminó los environment, pues también se eliminó todo esto, porque ya no es necesario. El tema de detectar si estás en modo producción ya no era necesario, porque ahora por defecto Angular, ¿qué hace? Trabaja de manera en producción. Es por defecto. Entonces, ya sea que trabaje de manera local, es decir, tu ng server o tu ng build, siempre va a ser de manera de producción. Siempre vas a trabajar en modo productivo. Así que esto es lo que yo quería enseñarles. Como pueden ver, en el enfoque de módulos son muchas cosas. Son muchas cosas. En cambio, en el enfoque que tenemos acá de standalone, que es a partir de la versión 17, es por defecto, vuelvo y repito, a partir de la versión 17, todos los proyectos por defecto son standalone, se te va a crear lo siguiente. Vas a tener una nueva función en el archivo main.ts llamado Bootstrap Application. Sigue siendo un proceso asíncrono. Es una promesa. Pero ¿qué cargas? Simplemente cargas un componente y se acabó. Y el componente es de tipo standalone. Listo. No tienes que crear un módulo, no tienes que decir que mételo en la sección de Bootstrap del módulo. No. Inicia mi aplicación, utilizo la función y digo, ¿sabes qué? Carga este componente y se acabó. ¿Vieron? Es mucho más sencillo, ¿verdad? A poder trabajar con el tema de los módulos. Pero eso es genial. Es algo que a mí me encanta. Y ahora acá viene la gran pregunta. ¿Aprender Angular clásico o aprender Angular moderno? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ok, ¿qué cosa voy a hacer? Tal vez ustedes digan, es más fácil aprender Angular 17 y voy a aprender Angular 17 y se acabó. Pero, si bien es cierto que Angular ha mejorado considerablemente en sus últimas versiones, la realidad es que la gran mayoría de empresas usa versiones desfasadas. Por lo que es importante aprender ambos, tanto el clásico como el moderno, para tener más posibilidades en el mundo laboral. ¿Qué les puedo decir, amigos? Angular 17 está súper cool, pero la realidad es esta. No todas las empresas van a trabajar directamente con la versión 17. Incluso existe lo que es que se debe utilizar, hay una regla que es utilizar dos versiones menos de la versión estable de determinada librería. Por ejemplo, ahorita la versión estable creo que es la 16, entonces las empresas lo que van a adoptar es la versión 14. Esa es la regla que trabajan la mayoría de proyectos. Entonces, Angular 17 es bueno, ok, es genial, pero tienes que aprender ambas, no tienes de otra. Si tú quieres dedicarte a ser un desarrollador Angular, tienes que aprender ambos. Y para eso está este canal y este servidor. Pues no, voy a enseñarte a trabajar tanto el Angular clásico como el Angular moderno, y en el camino vamos a ver las diferencias. Vamos a hacer ejemplos de se trabaja así con Angular clásico, pero ahora con Angular moderno, que la 17 en adelante, vas a hacerlo de esta manera. Luis pregunta, ¿ahora cómo hace para diferenciar un ambiente en otro? Debido a que se puede presentar casos que un ID de la base de datos de desarrollo es diferente en producción y debe distinguir una del otra. Para ello puedes seguir utilizando los environment, puedes seguir utilizándolo, pero cuando lleguemos a ese momento vamos a hacer unas cuantas aclaraciones, ¿no? Si quieren adelantarse de este tema de los environment, pueden encontrar ahí en YouTube unas charlas que he dado respecto a los environment. Incluso creo que tengo en mi canal hablando de eso, netamente de los environment. También pregunta, ¿ya probaste la migración de un proyecto con una versión antigua a la versión 17? Sí, ya lo he hecho. Pero eso es progresivo, ¿ok? O sea, tú no puedes irte de la versión 10 de frente a la 17. Tienes que ir de la 10 a la 11, a la 12 y así sucesivamente. Además, me ha tocado también estancar ciertos proyectos por el tema de las librerías. Cuando tú trabajas con proyectos, Angular sería genial, ¿no? Sería bonito que solamente trabajas con Angular y ahí sí puedes migrar rápidamente. Pero la realidad es otra. La realidad es que tú utilizas bastantes librerías de terceros, ¿verdad?
Entonces, cuando tú vas migrando, tienes que asegurar de que antes de migrar, que esa librería tiene el tema de la compatibilidad con la versión de Angular que tú quieres migrar. Y me ha tocado quedarme hasta determinada versión de Angular porque la librería ya no tiene soporte para la versión que yo necesitaba. Y pues simplemente se explica al cliente, se explica al equipo que no es factible por este tema, ¿no? Y ahí ya ves otras opciones. O sigues utilizando esa librería o implementas una nueva y cómo vas a distribuir los tiempos de desarrollo, etcétera, etcétera. El tema de la migración es muy crucial y es muy tedioso, así que son muchas cosas que tienes que prever antes de simplemente lanzarte a migrar. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Hemos aprendido el tema del Angular CLI, hemos aprendido también cómo se trabajaba un proyecto en la versión standalone y la versión module y el tema del ciclo de vida del proyecto. ¿Cómo se inicializa un proyecto? Llegué tarde y llegaste tarde. Sánchez se me dice, no. Sí, eso es todo por el día de hoy. Quise enfocarme en esto primeramente, el tema de la CLI y cómo inicializa el proyecto para que lo conceptualicen, porque de nada a mí me sirve decir simplemente instala la CLI, ejecuta este comando y levanta, porque lo vas a hacer de manera mecánica y lo que yo busco es que ustedes conceptualicen qué es lo que realmente están haciendo y no sean unos desarrolladores más del montón, porque van a encontrarse con personas que simplemente trabajan de manera mecánica. Es decir, como lo ven todos los días, lo hacen y lo hacen, pero tú preguntas qué estás haciendo, para qué sirve, por qué lo estás haciendo así, no van a encontrar respuesta. Y eso es lo que yo no quiero. Entonces quiero que sepan qué es lo que están haciendo en realidad. Si yo logro eso con ustedes, yo me voy a sentir muy gratificado. Y eso para mí es bastante. Montoneros. Sí. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todas las personas que están ahí conectadas, a las personas que recién se han suscrito. Voy a estar haciendo el resumen y lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. La última clase recién lo he subido el día de hoy. He estado toda la madrugada ahí subiéndolo. Así que pues nada, disfrútenlo, compartan. Compartan a las personas que quieran aprender Angular. Esto es totalmente gratis. No tienes por qué invertir nada, simplemente necesito, pues nada, que lo compartas, lo difundas para que más personas puedan aprender y así crecer en comunidad. Muchas gracias, eso fue todo por mí. Nos vemos en el próximo stream. Bye bye, cuídense, los quiero, nos vemos.